Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesur, una única diva de la televisión colombiana, y hoy, en compañía del equipo periodístico de Expediente Final, vamos a llevar hasta sus hogares los detalles de cómo fueron los últimos días de vida de Hernán Castrillón Restrepo, conocido por todos como el señor de las noticias. El maestro por excelencia guardaba la compostura. Recuerdo a Hernán como un hombre muy profesional, muy serio, muy puntual. Era, yo creo que lo más cercano a la perfección de la presentación de noticias. En una encuesta pública realizada por el periódico El Tiempo, Hernán Castrillón fue considerado el presentador de televisión más importante del siglo XX. Pero, ¿qué lo hizo tan especial? Porque era un hombre muy serio, era un hombre bien puesto. Yo no recuerdo a Hernán Castrillón desviando la noticia por un concepto personal. Él era el símbolo de las noticias, de la veracidad. Fue el presentador estrella de la televisión colombiana. Estuvo al frente de importantes noticieros como TV Hoy y Krypton. También trabajó en programas como Animalandia, el Concurso Nacional de Belleza, junto a doña Gloria Valencia de Castaño, La Lotería y muchísimas producciones más. Sí, fue de los primeros presentadores de Reinado de Belleza, con una elegancia y un porte que era muy especial en él. Fue un grande de la televisión. Nunca dejó de trabajar. Murió un domingo y el lunes tenía que ir a presentar. Su hijo asumió su puesto con el dolor infinito de saber que su padre ya no estaría más, pero la función debía continuar. Sentí en carne propia lo que debió sentir mi papá cuando se le había muerto ese día a su mamá y tuvo que ir al aire. Solo alcanzó a decir, ay Dios mío, mis hijos, y se tomó las manos al pecho y se derrumbó. Buenas noches, bienvenidos a la información de hoy, sábado 4 de febrero de 1989. Hernán Castrillón Restrepo fue y siempre será considerado el presentador de noticias por excelencia. Nació en Sonsón, Antioquia, y desde muy joven se radicó en Bogotá. Paisa, pero no se le notaba, porque él no tenía el acento paisa. Él tenía, pues, como corresponde en este oficio, un tono neutral. Yo vine a saber que era de Sonsón porque él me lo contó. Pero era un hombre con una voz absolutamente sin acento. Ahora estas son las noticias. Los dineros recaudados ayer con la gran maratón. Pero la voz de Hernán era excepcional. Una muy buena vocalización, un muy buen tono. Timbre y tono, las dos cosas. Leía muy bien. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Gran Colombia. Siendo muy joven, se enamoró de la radio. Tenía una voz maravillosa. Él comienza en medios de comunicación o en la radio, en Radio ECAR o ECAR. Básicamente como locutor para pagar sus estudios. Luego iría a emisoras como Nueva Granada. Los dineros reunidos en la campaña por ti Colombia serán entregados sin fideicomiso a la Cruz Roja Colombiana. Se manejarán a través de un comité que hacen parte de RCN, El Tiempo y TV Hoy. Él madrugaba a hacer las noticias, leer las noticias en la Nueva Granada. Yo lo recibía al turno a las 9 y a ratos yo no llegaba a tiempo porque me cogía la tarde. Entonces Castrillón se quedaba clavado pues ahí. Pero llegaba y no se ponía bravo. Leía muchos comerciales, hacía muchos comerciales y era como un reloj, es decir, lo entraban a un estudio a hacer cuñas y la hacían de una, eso no se equivocaban ni repitan ni nada, y los programas tenían un cronómetro en el interior que les servía para hacer todo muy preciso. El furor por los Beatles llegó a Estados Unidos en 1964 cuando ofrecieron I Want to Hold You. Comenzó trabajando en radio y luego de un tiempo fue el rey de las noticias televisadas. Mira, el noticiero arrancaba a las 8 de la noche y Hernán Castrillón estaba desde las 2 de la tarde. Y estaba revisando cada una de las noticias y miraba cada noticia. Y él leía.
y hacía sugerencias de muy buen tono y siempre en el pro de arreglar el noticiero. Y sentía, y como estaba enterado, entonces aportaba al enriquecimiento de los libretos. Sí, es verdad. Corregía el libreto en todos sus detalles, lo marcaba. Yo le aprendí a él eso, aprendí a marcar el libreto. Marcar en el sentido de decir qué es importante y aquí qué va y esto por qué va acá. Yo me le sentaba y le decía, ¿le puedo mirar cómo hace? Y él marcaba en el libreto las pausas, los verbos de acción, cómo los tenía que decir. Y yo no sé si vio en mí, pero me dejó sentar y verlo cómo lo hacía. Buenas noches, bienvenidos. Surta efectos positivos y se castiga a los culpables. Y tenía la fortuna de sentarme junto a él, de absorber todos sus conocimientos, de mirar de reojo sus anotaciones, de hacerle consultas, de preguntarle cómo se pronuncian las cosas, de preguntarle, buscar aclaraciones. Así que fue un maestro. Yo creo que Hernán nunca se vinculaba a una cosa que pudiera calificarse como mediocre. A él no le gustaban sino los grandes trabajos, las grandes tareas. Y hasta aquí nuestras informaciones. Les agradecemos muchísimo su amable compañía. Era la voz más confiable y más creíble. La gente decía, sí, eso es cierto. Yo lo oí en noticieros suramericanos. O sea que era como la Biblia realmente ese noticiero para la gente. Generaba mucha credibilidad. Hernán Castrillón era un hombre que era capaz de sostener una transmisión aún sin teleprompter. Pero ¿cómo se da eso? Pues lo enseñó él como profesor y además con su ejemplo en los medios de comunicación, teniendo cosas que decir. ¿Y cómo tiene un presentador cosas que decir? Pues leyendo y teniendo una permanente actualización y cultura. Es que para ser presentador de noticias se requiere ser un magnífico lector. Yo, por supuesto, era un hombre que leía todos los días, todas las noches, antes de así llegara del noticiero 10:30, 11 de la noche. Había una sesión de lectura, se tomó un whisky y sacaba algún texto interesante y nos lo leía y tal. Muchas gracias, nuevamente. Este es el último dato que se conocerá en 1991. Redactaba muy bien, con frecuencia escribía muchas cosas. Le gustaba dejar las cosas por escrito. Creo que hubiera sido un buen escritor. Él además era un intelectual, él escribía poesía, era ingeniero, asesoraba a veces cosas de ingeniería, era una persona muy interesante, muy dedicada, consagrada al trabajo. Su talento era gigantesco, tan grande que a pesar de haber tenido una cicatriz que le marcaba de manera muy fuerte el rostro, era la cara preferida de los colombianos. Esta cicatriz arrancaba acá y venía aquí, acá, y terminaba acá. Casi el borde del cuello, casi se muere. Es el año 1963. Mi papá se gradúa como ingeniero civil y todos hacen el prom, la celebración en el Club del Comercio en Bogotá, en la calle 60 con carrera séptima. Y dice mi papá, vamos a tomar unos whiskies. Y se va. Y entonces se fue, celebraron, se tomaron sus whiskies y demás. Y luego, lo que no se dio cuenta de mi papá es que el tipo que le había dicho que sí, que lo llevaba, pues estaba peor que él. Los carros para ese entonces no tenían vidrios de seguridad, ni tampoco muchos de ellos llevaban cinturón de seguridad. Y mi papá salió en el momento del impacto, lo que fuera, salió al frente del carro, por el vidrio del frente, y es cuando se corta. Lo llevan de urgencias y tal, y lo cosen. Y él se quedó con su cicatriz. Jamás quiso someterse a una cirugía plástica para mejorar el aspecto de su cicatriz. Siempre estuvo seguro de su trabajo y de su talento, así que hizo caso omiso a esa marca que se convirtió en un sello para él. En principio le molestó mucho, pero se fue acoplando y después ya él sentía pues la normalidad y no le molestaba que la tuviera. Pero tenía carácter. Yo pienso que Hernán superó todo eso por su carácter. Eso no alteró para nada su desempeño profesional
ni su conducta. Yo no creo. La gente que tiene calidad no se acompleja por cosas. Pero por supuesto, además sirvió de estímulo y de ejemplo para muchas personas que podían tener alguna clase de qué sé yo, de cicatriz o de alguna cosa de estas, ¿no? Alguien que se le hubiera paralizado la cara o algo. De ver el ejemplo y de fortalecerse espiritualmente. A pesar de tener una personalidad recia, de verse tan serio y meticuloso, fue libretista de comedias para radio y televisión. Es el hombre con más sentido del humor que yo he conocido en mi vida. ¿No es cierto? Porque él siempre le sacaba chispa a todo. Nos doblábamos de la risa, nos reíamos a carcajadas, porque era muy ocurrente en temas muy puntuales. Y él tenía una chispa, ya hablando uno personalmente con él, tenía una chispa, digamos, de círculo social muy encantadora. Era un hombre muy pilo. Para mí, Hernán también era un tipo muy inteligente. Aquí el informe de nuestro experto meteorólogo, Jorge Arango. Y tenía un humor extraordinariamente fino, una capacidad de crear humor, de hacer humor. Y claro, yo voy a repetir algo sabido, es que para hacer humor se necesita inteligencia. Y él la tenía de sobra, desde luego. Era un hombre sumamente serio, pero se despojaba de esa seriedad para sentarse a escribir, entonces era una cosa verdaderamente sorprendente. Él nos hizo los libretos en la Nueva Granada para un programa que se llamaba Un Programa El Macho. Y llegaba a tal punto que soltábamos la carcajada al aire. Había varios programas de humor que él dirigió en este instante. Creo que Operación Jaja en un momento determinado, creo que la dirigió él. Realmente no recuerdo, pero varios programas de humor de la televisión colombiana, los libretos eran de Hernán Castellón Restrepo. Lo que pasa es que la gente no le ponía cuidado a los libretos de... Ahora estoy presentando los titulares y usted ya me está poniendo problemas. Sea mesurado, por favor. Eran famosas las circulares que él enviaba a un grupo de talentosísimo de artistas que hicieron el primer equipo de estrellas de la televisión. Y las circulares, todos esperaban con ansiedad pues esa circular. Y ya como libretos para televisión, para TV-cine, hizo libretos incluso de una pareja dispareja. 4, 3, 2. Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias más importantes de su noticiero Gritón. Esta es la historia. A pesar de haber trabajado en tantas producciones famosas, los dos programas más exitosos fueron Animalandia y Cabeza y Cola. Cabeza y Cola, que eran preguntas sobre cultura general, cultura universal, muy difíciles para los participantes, para los concursantes. Él era uno de los libretistas, al lado de José Fernández Gómez, de ese programa. Cuando me invitó al programa me dijo, no le voy a decir nada de lo que hay en el programa. Y usted tiene que atenerse a que le vaya bien por su propio talento, ¿no? Inclusive yo cometí un error histórico terrible, porque me preguntaron, una de las preguntas era cómo se llamaba la esposa de Bolívar. Y yo sin más ni más dije que Manuelita Sáenz. Pues quedé muy mal porque lógicamente era María Teresa del Toro. Esa me pesó muchísimo. Me acuerdo de Hernán Castrillón, de pelado yo, viéndolo animar Animalandia cuando Pacheco no estaba. Que reemplazar a Pacheco era toda una odisea. ¿Sabe bailar? ¿Con que si no sé bailar? ¿Sabe bailar algo? Que le coloque música para que A ver, música, a ver, quítale el tema. A ver. Los dos, el de Pacheco y Hernán. Entonces ellos sí hicieron una dupla muy buena. Ese contraste de Hernán Castrillón servía muchísimo para el programa. Uno diría, no puede ser que un señor, sí, allí estaba conduciendo con Pacheco, cada uno en su estilo, un programa familiar, pues que todos ustedes los colombianos saben la trayectoria que tuvo. Pero la verdad es que él logró un mito, un programa, una figura que se destacó como un gran presentador de noticias. Era, yo creo que lo más cercano a la perfección
de la presentación de noticias en ese momento. Mucha atención, el torero colombiano César Rincón se cubrió de gloria esta tarde en la plaza que lo vio nacer. El maestro por excelencia, desde el año 1958, cuando el gobierno de Alberto Lleras Camargo, desde esa época él comenzó con el noticiero Suramericana y duró 20 años ininterrumpidos transmitiendo las noticias. Krypton presentó su noticiero Krypton. El dolor más grande de su vida fue la muerte de su mamá. Ni la partida del ser que más amaba en el mundo impidió que fuera a trabajar. Eso hizo que se ganara más aún el respeto y la admiración de Colombia, de sus familiares y amigos. Desafortunadamente hoy tenemos una noticia que enluta al noticiero Krypton. Fue asesinado esta madrugada aquí en la capital de la República. Un domingo muere mi abuela, se muere la mamá de él. Y arranca el noticiero y mi papá lo hace, obviamente saluda a la audiencia y demás y expresa las condolencias por el fallecimiento ese mismo día de un líder político que se llamó J. Emilio Valderrama. Y yo dije, bueno, este tipo se le murió la mamá hoy frente a cámaras y envía las condolencias por otros deudos, ¿no? Eso me impresionó. Y esto le pasó a mi papá y supe lo que pudo haber sentido, en donde primaba más el sentido del profesionalismo que el dolor propio que uno pudiera tener. Yo recuerdo que me dañó el almuerzo, porque yo estaba en un restaurante cuando conocí la noticia y se me dañó todo. Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida del recordado y admirado señor de las noticias, Hernán Castrillón Restrepo, quien se convirtió en un ícono de la presentación gracias a su trabajo en Krypton, TV Hoy, Animalandia, Cabeza y Cola y muchas más producciones. A él le tocó todo, ¿no? A él le tocó desde la transmisión en blanco y negro. El origen de los Beatles se remonta a 1955. Hasta 1978. Luego viene una época en que la política empieza a interesarse en los noticieros. Pues porque yo creo que la imagen de Castrillón y la forma de entrar todos los días a la casa de los colombianos le vendió un buen concepto a los políticos. Y ya en ese momento estábamos acercando, ya estábamos en los años 80 y ya estaba completamente a color Castrillón. Lo que pasa es que Hernán Castrillón hizo toda esa transición de lo que era el locutor de noticias en televisión, leer una noticia, Bogotá, hoy tal cosa y tal, a presentar un noticiero. Y esta es una noticia de última hora. El ministro de Comunicaciones, Mauricio Vargas, hizo un llamado a los trabajadores de Telecom. Pero Hernán Castrillón era el locutor, presentador tradicional clásico de la televisión desde que había comenzado. Y como él es de esa época en la que estaba frente a la cámara, muy tieso, muy majo, digamos que yo creo que Hernán empezó a relajarlo el hecho de que yo entré al noticiero. Él tuvo que empezar a voltear a mirar. O sea, que yo creo que la gente comenzó a conocer la cara, digamos, de lado de Hernán Castrillón cuando yo entré, porque ya tú tenía que mirarme, tenía que voltear, en fin. Eso fue muy interesante de poder como suavizar la manera como él se comunicaba. Fue mi primer compañero de noticiero, así que él ya era un hombre consagrado, por el que yo había crecido viendo la televisión, viendo los noticieros. Su trabajo gozó de gran reconocimiento. Fue ganador de premios como el Simón Bolívar, Antena a la Consagración, pero sin duda, el más importante de todos fue haber sido nombrado el mejor presentador de noticias del siglo XX. En las últimas horas se conocieron las cifras sobre la sintonía de los noticieros de la televisión colombiana durante el mes de noviembre. Uno no podía dudar de una noticia que estuviera siendo leída por Hernán Castrillón Restrepo. Era imposible. Un hombre que marcó mucho en sus inicios. Mira, presentadores de noticias de hoy, Jorge Alfredo Vargas,
Jorge Alfredo era del staff de periodistas de Krypton y veía en mi papá un ejemplo. Fue el personaje de los maestros míos más serios y más responsables y más comprometidos con el oficio para hacerlo con toda la seriedad, fue Hernán Castrillón. Tipo serio y profesional totalmente. Muchas veces se presenta en la televisión el caso de una interrupción o algo, y entonces si no se está preparado, si no se tiene conocimiento suficiente, ocurre que quedan como estatuas frente a la cámara porque no tienen cómo salir de, cómo sortear esa dificultad. Desde luego, pues, Hernán era un ingeniero civil, creo, ingeniero era, es decir, que había tenido paso por la universidad, ya es otro nivel de preparación. No, él era un hombre preparado y culto. Nosotros somos de la generación anterior al teleprompter. Entonces eso era una maravilla, porque no tener lo que hoy en día consideran una ayuda y para mí es un estorbo, un texto rodándote allí al frente, eso es terrible, porque te limita. El uso del lenguaje, la imagen descriptiva y el sonido documental y testimonial garantizan nuestra imparcialidad. Es mejor poder contar lo que uno ya sabe que está ahí. Y si es necesario, como ya sabe cuál es la nota, pues poder hablar sobre ella, poder conversar sobre lo que pasó. Eso es mucho más agradable. Y eso sí, claro, nos tocó hacerlo con Hernán. Por todos era sabido su adicción al cigarrillo. Se negaba a dejar ese vicio, hasta un día que al regresar de un viaje a África, todo cambió. Luego de haber estado en África haciendo una serie que se llamó Animalandia en África con Pacheco y Germán García, al regresar a fines de los años 80, a finales del año 80, dijo, no, ya no fumo más y no volvió a fumar más nunca. Y entonces se dedicó allí, sí, al esfuerzo, al ejercicio. Era sobrio y elegante a la hora de vestir. Antes de Hernán, pues no había habido una persona con esa seriedad y esa elegancia. Casi que un personaje que uno conoció de aquí para arriba, ¿no? Impecablemente vestido, impecable desde que llegaba. No es que se cambiara, no, impecable. Su vestido, su corbata, perfectamente bien vestido, de pies a cabeza, hasta los zapatos. Eso, sumado a su talento, hizo que durante varios años fuera el presentador oficial del Concurso Nacional de Belleza, junto a la reconocida Gloria Valencia de Castaño. Sí, fue de los primeros presentadores de Reinados de Belleza, con una elegancia y un porte que era muy especial en él. Su caballerosidad, su forma de ser, su elegancia, su forma de dirigirse a las damas, lo hacía ser realmente una persona de mucho éxito. Yo creo que él también en el fondo quería formar parte de las cosas buenas que hacía la televisión, de la parte social, de las caminatas y de todas estas cosas que arrancaban, él formaba parte indudablemente. Era una persona siempre dispuesta para participar en tareas que pudieran producir beneficios para la comunidad. Nosotros trabajamos juntos en Protagonista el Hombre, que tal vez es el primer programa que salió con sus cámaras a recorrer todo el país para demostrar casi siempre las cosas feas, las miserias, porque se trataba era de denunciar todos los problemas que entonces había. Y fue impresionante porque se hacía denunciando, se hacía contando historias, lo que estaba haciendo la gente por algo. Siempre me dolió el país. Fue el presentador estrella en un momento histórico muy difícil para Colombia. Le contó paso a paso al país cómo fue la toma del Palacio de Justicia. El presidente del máximo tribunal era rehén de los guerrilleros. La tragedia de Armero, que dejó más de 20.000 muertos, y la triste época del narcoterrorismo, entre otras muchas temáticas. Es el resultado de la toma guerrillera a la población del Cocuy, al norte de Boyacá. Recuerde usted que esa época fue el narcotráfico. Cada hora una bomba, de noche a mediodía. Él
presentaba esas noticias, se aterraba como nos aterrábamos todos, en el sentido de la crueldad que vivimos, de la sangre que se desarrolló en esa época en este país, que ojalá nunca vuelva a repetirse. Pero él nunca se desencajó. Siempre estuvo, los extras los daba con la misma serenidad. Una de las peores tragedias ocurridas este año en el mundo le correspondió vivirla a Colombia y aún la vive con la hecatombe que causó el Nevado del Ruiz. La tragedia de Armero. La noche previa, mi papá en directo, quien dice se está presentando una actividad extraña en este momento, estaremos muy atentos y demás. Y muy tranquilo, muy sereno, pero con la credibilidad que le había transmitido en ese momento. Al otro día, obviamente, el desastre de Armero, pero ahí se mantuvo el profesionalismo y el servicio a la comunidad. Tenía su propia productora de cine. Era contratado por las grandes compañías televisivas del país. Trabajamos mucho tiempo junto con él, ¿no? Porque trabajamos todo el tiempo. En ese entonces se hacían 2 y hasta 3 diferentes programas, ¿no? Entonces con él hacíamos entrevistas de reinas de belleza, hacíamos entrevistas de personajes de la vida, políticos obviamente también, todo era en cine. Incluso el cubrimiento de las noticias, de los noticieros, se hacía en cine, uno grababa, iba y revelaba el noticiero y luego hacía unas tortas, sí, para emitir en proyectores de cine durante el noticiero. Y él tuvo su laboratorio de revelado y todo. En su hoja de vida reposan docenas de anécdotas laborales. Y mi papá siempre cargaba una cámara entre el carro. Y hay una anécdota muy simpática con eso. Cualquier día se incendió una fábrica de muebles que quedaba en la avenida 26, abajo de la carrera 30. Y mi papá iba pasando y vio el incendio. Dijo, esta vaina que esto hay que filmarlo. Y fue y filmó y llegó derecho al noticiero que manden revelar esta vaina, porque esto es impresionante lo que hicimos. Y cuando fueron a revelar se dieron cuenta que era que no tenía rollo la cámara, no había película. Pocos conocían que en sus tiempos libres se dedicaba a trabajar con la madera. En esa casa de la Soledad montó un taller de carpintería y los fines de semana se encerraba ahí a hacer cosas de carpintería, mesas, sillas. Se metía ahí a hacer como una terapia. Castrillón amaba a sus perros. Con gran tristeza enfrentó el día que una de sus mascotas mordió a la empleada del servicio en la cara. La empleada del servicio le pegó un golpe a un perro Doberman que él tenía. El perro se vengó de la empleada y la mordió en la cara y le dañó toda la cara. Y Hernán, en vez de botar a la empleada, le pagó el valor de la cirugía plástica. O sea, no por la cicatriz dejaba de ser quien fuera, ¿no? Y había personas que le escribían. Yo vi muchas cartas en que le decían cómo hacen. Y mi papá simplemente les daba ese consejo, no, tienen que ser ustedes mismos. La esencia está en ustedes. Acaba de fallecer Hernán Castrillón Restrepo, me parece muy triste. Me ganó frente a esa inevitable y dolorosa circunstancia. Hoy Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida del recordado presentador de televisión Hernán Castrillón. Con Hernán creo que nos unió ese amor, esa apuesta por el noticiero Krypton, ese noticiero de fin de semana que nos llevó a los primeros lugares de sintonía. En las últimas horas se conocieron las cifras sobre la sintonía de los noticieros de la televisión colombiana durante el mes de noviembre. Nuevamente, su noticiero Krypton ocupó el primer lugar. Cuando la licencia culminó, él salió del equipo periodístico y se dedicó a presentar el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, la de Cundinamarca y el sorteo extraordinario de Navidad. Leía loterías. En esa época había muchas cosas que se hacían en vivo en estudio y los locutores tenían que estar preparados para eso.
dos personas que lo hacían muy bien en el estudio, Hernán y Otto Greifstein. Hernán era muy versátil también. Hernán era un hombre versátil que muchas veces podía hacer cosas que no se hacen o no las hacemos todos. Él lograba hacer cosas importantes. Yo creo que Hernán nunca conoció el fracaso. En todo le iba bien, en todo triunfaba, porque todo lo hacía con una gran responsabilidad. Siempre fue conocido como un hombre vital, muy activo. Sumado a su trabajo en televisión, se dedicaba a hacer asesorías en el departamento de mercadeo de algunas fábricas de ropa. Él tenía unas asesorías comerciales, no sé si te acuerdas de estos almacenes de chapinero de ropa, en temas de imagen, de comunicación, a empresarios. Que yo a través de un hijo de él con quien hice una bonita amistad, me enteré que era un hombre estricto, pero era un hombre afable, responsable. Y como padre, pues era un hombre serio, pero muy, muy amoroso, es lo que me contaba su hijo. Yo recuerdo que era un gran papá, de eso no tengo la menor duda. A mí me impactó muchísimo, tal vez porque ocurrió eso hace tantos años, ver que sus hijos lo saludaban de beso. Eso me parecía muy bonito. Él adoraba a sus hijos, los adoraba. Y se preocupaba porque, como se dice, se levantaran bien, ¿sí? Tenía un hogar muy bien conformado con su esposa, a quien quería mucho. Ese era Hernán Castrillón en sus actividades. Poco la rumba que llamamos, o en el medio que se destila, que la rumba, que la fiesta, que el lamparazo, que uno no, van dos, ¿no? Él no se prestaba eso ni a fiestas. Entonces él veía que la gente se iba y se tomaba unos tragos y él podía pasar por la tienda, pero pasaba de largo. Porque él iba para su casa a descansar o a dormir porque era su horario de descanso. Sin embargo, no era que fuera París con Harton, no. Él pasaba, saludaba, abrazaba y seguía. Yo organizaba la Vuelta a San Andrés con los artistas de televisión. Se divertía con todos, pero mientras los otros tomaban trago la víspera, él se cuidaba para estar muy bien el día de la carrera. Y corrió en todas las vueltas a San Andrés que hicimos. Los últimos años de su vida se dedicó al campo. Sí, parece que viene mucho ese espíritu, digamos, montañero antioqueño. Sí, el antioqueño es muy apegado a su tierra. Hernán era un hombre que le gustaba mucho el campo. Entonces, como presentaba noticias ya en mi época, fin de semana, la semana duraba en la finca. Producían ganadería y demás. Entonces él era dedicado a esos dos frentes. Amaba su finca en el llano y hablaba de su finca y del trabajo y del ganado y de las actividades relacionadas con la finca. Eso lo recuerdo mucho. En Gachalá aparecieron esmeraldas y resulta que una parte estaba en el terreno de él. Entonces él se ganó una platica ahí con sus esmeraldas en Gachalá. Como era su costumbre, Castrillón se dispuso a ir a su finca a disfrutar del fin de semana, pero antes llamó a su hijo Luis Fernando. Un fin de semana, el último fin de semana del mes de marzo de 2000, terminábamos independientemente los dos grabaciones de unas producciones que hacíamos, y él arrancó para la finca en Medina, Cundinamarca, Piedemonte Llanero, con un mensaje grabado llegando al llano, llegando a Villavicencio. Ese no era un sábado cualquiera. En horas de la tarde, una avioneta se estrelló cerca a la finca de Hernán Castrillón y eso lo dejó bastante alterado a lo largo del día. Precisamente la esposa me comentaba en alguna oportunidad que ella creía, él murió parece de un infarto, pero el día anterior se cayó una avioneta en el territorio de la finca de Hernán. Y él salió corriendo
Y parece que esa carrera contribuyó mucho a la afección del corazón. Dormir esa noche no fue fácil. Toda la región se sintió muy afectada con el triste accidente. No se hablaba de otro tema en los alrededores. Entonces, lógicamente que la esposa decía, puede tener mucho que ver, aunque uno no puede, lógicamente, asegurarlo, pero eso sí, fue como triste y prematura la muerte, porque fue así, de un momento a otro. A Castrillón le gustaba madrugar. Ese domingo se levantó con la salida del sol y luego de disfrutar de su desayuno se fue a supervisar las labores del campo. Hacia las 10 de la mañana llegó al potrero llamado Las Vacas. Mientras interactuaba con uno de los capataces, empezó a tener dificultades para respirar. De repente, sintió un fuerte dolor en el pecho, una extraña rigidez en el abdomen. Estaba mareado, aturdido y comenzó a desplomarse poco a poco. En medio del dolor, solo podía pensar en sus 2 hijos. Hacia las 10 de la mañana, algo así, solo alcanzó a decir, ay Dios mío, mis hijos, y se tomó las manos al pecho y se derrumbó. Inmediatamente, uno de los asistentes tomó la camioneta y lo subió al pueblo, a Medina. Su empleado lo subió como pudo al carro y a toda velocidad se dirigieron al hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, donde al parecer llegó sin signos vitales. Donde lo atendieron, pero ya no había nada que hacer. Había sido un infarto fulminante. Pero murió en lo que a él le gustaba, en su otra actividad, que era hacer finca. Y allí fue una muerte rápida, sin dolor aparente, pues, sin los dramas de agonía o de una penosa enfermedad y tal. El día lunes a su hijo le encomendaron la misión de reemplazarlo durante la presentación del sorteo de la lotería. Mi papá se muere un domingo y yo tuve que reemplazar a mi papá en el sorteo del lunes. Y sentí en carne propia lo que debió sentir mi papá cuando se le había muerto ese día a su mamá y tuvo que ir al aire. Y lo sentí en carne propia porque dije, esto le pasó a mi papá, y supe lo que pudo haber sentido, en donde primaba más el sentido del profesionalismo que el dolor propio que uno pudiera tener. Yo recuerdo que me dañó el almuerzo, porque yo estaba en un restaurante de la calle 116 cuando conocí la noticia y se me dañó todo. Venía de Caracol y escuché en el radio como un extra, o alguien mencionó, acaba de fallecer Hernán Castrillón Restrepo en su finca. Y entonces, pues claro, enseguida me puse muy triste. Yo fui al sepelio también. Se fue dejándonos como en suspenso, como son esas muertes grandiosas que lo dejan a uno como que aquí faltó un capítulo o unos capítulos más. La gente lo quería y fue una cosa triste para nosotros, para todo el grupo que fuimos amigos, nos dio muy duro. Fue despedido en la funeraria Gaviria, como lo que fue, un grande. Casi toda la gente del medio, no mucha gente actual o de esa época, porque quizás mucha gente no lo conoció o no supo de él, pero quienes lo conocieron estuvieron todos. Claro, pues imagínate, si era un súper personaje, además mucha gente del público fue a acompañarlo. Ese día, mientras Colombia despedía a este gigante de las comunicaciones, en el estadio El Campín le dedicaron un minuto de silencio a su partida. En ese momento se enfrentaban los equipos Millonario y el Independiente Medellín. Recuerdo siempre a Hernán con cariño y con respeto.
Es decir, lo más importante que él infundía era el respeto por lo que él hacía delante de los demás. Fue llevándome de la mano en ese proceso de iniciar, ¿no?, como presentadora de un noticiero nacional, así que para mí fue un apoyo fundamental. Lo recuerdo con inmenso cariño y bueno, me hubiera encantado reencontrarme con él antes de su partida. Pues un gran ejemplo de cómo se deben presentar las noticias. No hay otro presentador de noticias en este momento que lo haya alcanzado. Él era el símbolo de las noticias, de la veracidad, de la oportunidad y de la inmediatez. Yo a Hernán pensaría que hay que aprenderle la seriedad, el compromiso, la pasión y el respeto por ese trabajo. Para muchas personas este trabajo puede ser simplemente un paso más en la carrera. Pero para Hernán y para muchos de nosotros es un trabajo, un oficio de todo el respeto. Su partida dejó un vacío enorme en el periodismo nacional. Hernán Castrillón marcó un hito en la historia de los noticieros de televisión. Eso es un antes y un después. Antes de Hernán, pues no había habido una persona con esa seriedad y esa elegancia. Y después de Hernán, pues ya vinieron una cantidad de cambios. Los que trabajamos en esto realmente no lo hacemos muchas veces ni por plata, nada distinto al amor que le tenemos a este trabajo, de comunicar, de estar en contacto con la gente, de llevarle información a la gente, de llevarle entretención a la gente, de llevarle educación a la gente. Entonces, yo siento que eso perdió con Hernán Castrillón. Se fue temprano, pero dejó obviamente un camino muy interesante, muy ejemplar para quienes desean o estamos en la televisión o estamos en la radio. Otra vez me salió adelante Hernán. Me ganó frente a esa inevitable y dolorosa circunstancia. Nos llena de orgullo y satisfacción profesional el salir de este horario de la noche por la puerta grande. Inolvidable el paso de este maestro por la televisión nacional. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.